En la historia humana hay personajes que las décadas, los siglos y los milenios jamás podrán borrar lo que hicieron en beneficio de la humanidad. ¿Cómo olvidar lo que hizo Moisés, David, Salomón, el apóstol Pedro, Pablo, sus escritos, el aporte que le han traído a la raza humana? ¿Cómo olvidar lo que hizo Tomás Alva Edison, Isaac Newton, Albert Einstein, Martín Lutero, Martin Luther King, Cristóbal Colón, Simón Bolívar? Hombres que serán recordados por muchas generaciones. Muchos de estos hombres jamás podrán ser olvidados. En la Biblia hay un personaje que el beneficio que le ha traído a la raza humana jamás podrá ser borrado. Perdurará para siempre. No podrá la eternidad borrar su favor. Los siglos no podrán quitar el beneficio que este hombre ha traído a la raza humana. Perdurará su favor por los siglos de los siglos. Este personaje es el centro de todas las cosas. En la Biblia va desde Génesis hasta Apocalipsis, y su nombre es Jesús. Este mensaje lo he titulado Todos hablan de Jesús. Para el que estudia la Biblia con detenimiento, descubre que todo apunta a Jesús. Desde el primer libro hasta el último, todos hablan de él. Y cuando digo todos hablan de él, me refiero a todas las cosas que la Biblia menciona, que se dicen acerca de él. El primero que habló de Jesús y lo hizo de forma implícita fue Yahvé, cuando le dijo a Abraham en 3 ocasiones que a través de su descendencia bendeciría a todas las familias de la tierra. Cuando vemos a Jesús que a través de su sacrificio trae perdón de pecados y beneficia no solo a su familia, no solo a Israel, sino a todas las naciones, buscamos de dónde viene Jesús. Nos damos cuenta que viene de Abraham. 42 genealogías, 42 descendientes para llegar a Jesús. Abraham conecta con Jesús. El primero que habla y que menciona a Jesús de manera implícita es Yahvé, y vemos el beneficio que trajo, cumpliendo así la palabra que le había dicho a Abraham. Cuando Dios saca a su pueblo Israel de Egipto y lo lleva al desierto, les da la ley. Y la ley contiene muchos elementos y símbolos que conectan directamente con el Señor Jesús. Cuando miramos los sacrificios, las ofrendas, los corderos que se ofrecían para borrar el pecado, para cubrir los pecados del pueblo de Israel, y llegamos acá al Nuevo Testamento y vemos que Jesús es el sacrificio de Dios por el pecado, que es la ofrenda y que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos damos cuenta que todos estos sacrificios eran sombra de Jesús. Todo lo que se decía en la ley era sombra del verdadero, del que había de venir. Están conectados con Jesús, apuntaban a Jesús, hablaban de Jesús estos sacrificios. Cuando miramos el sumo sacerdote que entraba una vez al lugar santísimo y que hacía expiación por él y por el pueblo, presentándose ante Dios, llegando al lugar santísimo de Dios para clamar y pedir perdón por todo un pueblo. Vemos a Jesús que con su sacrificio, con su sangre, entra al lugar santísimo de Dios, al mismo cielo, y que hizo ofrenda por el pecado de toda la humanidad. Vemos que esto conecta el sumo sacerdote, acá en la ley, acá en el pueblo de Israel, directamente con Jesús. Todo lo que hicieron en el santuario,
en el tabernáculo, en el templo de Dios, todos los elementos que están allí, los utensilios. Esto apuntaba a Jesús. A través del templo, a través del tabernáculo se llegaba a Dios. Hoy se llega a Dios a través del Señor Jesús. Entonces vemos que todo esto está conectado con el Señor Jesús y que apuntaba a Jesús. Están dando testimonio de Jesús. Los profetas dieron testimonio de Jesús. Miqueas habló del nacimiento de Jesús. Isaías habla del ministerio de Jesús. Otros profetas como Zacarías, Oseas, Daniel, el rey David y muchos más hablaron de Jesús, dieron testimonio de Jesús. Sus escritos apuntaban, el foco era el Señor Jesús. Vemos el último profeta, Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que hizo? Dar testimonio de Jesús. Introduce a Jesús cuando dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este os bautizará con Espíritu Santo y fuego, dando testimonio de Jesús. El mismo Jesús, después de resucitar, en Lucas capítulo 24, versículo 44, les dice a sus discípulos: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento apuntaba, arrojaba a Jesús. Él era el centro de todos estos escritos. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, hablando de Jesús. Y el mismo Señor Jesús le dijo a los judíos: escudriñad las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Dios el Padre también dio testimonio de Jesús cuando dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todo el Antiguo Testamento está dando testimonio de Jesús. Algunos pasajes que vimos en el Nuevo Testamento, pero todo el Nuevo Testamento también da testimonio de Jesús. Los apóstoles, los evangelios, los 4 primeros evangelios, todo lo que hablan es de Jesús, lo que él hizo, sus milagros, todo su ministerio, hablan de Jesús. El libro del Hechos de los Apóstoles, lo que hacen los apóstoles allí y la iglesia primitiva es dar testimonio de Jesús. Las 3 epístolas del apóstol Pablo, ¿de quién habla Pablo? De Jesús es el centro. Epístolas de Santiago, Hebreo, Juan, Pedro, Judas, Apocalipsis, todos ellos hablan de Jesús. Jesús es el foco, es el centro de sus escritos. Toda la Biblia, como acabamos de mirar, lo que hace es hablar de Jesús. Se dirigen a Jesús. Jesús es el epicentro de toda la Biblia. Y la pregunta es: ¿por qué toda la Biblia gira alrededor de Jesús? ¿Por qué Jesús es el centro de los profetas, los sacerdotes, los reyes, de Dios el Padre y aún también de los ángeles? Y la respuesta es una sola. Porque la corona de la creación de Dios, el hombre que fue creado a imagen o semejanza de Dios, estaba en peligro de muerte eterna. Y por eso era necesario un Salvador, un reconciliador entre Dios y los hombres. Y por eso vino Jesús como restaurador entre esta relación que se había fracturado por causa del pecado. La hermosa creación de Dios estaba en peligro de muerte eterna. Y por eso fue que vino Jesús. Porque el Creador y su criatura habían sufrido una ruptura por causa del pecado. Y lo que hace Jesús es simplemente traer reconciliación entre estas dos partes.
Jesús vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La comunión entre Dios y el hombre. Se había perdido la inmortalidad del hombre. Se había perdido la santidad del hombre. Se habían perdido los valores del hombre. Y Jesús vino a restaurar, a reconciliar todo esto que se había perdido. Y Jesús es la esperanza no solo en la tierra, sino también en el cielo. Cuando vemos en Apocalipsis capítulo 5 que el que está sentado en el trono, Dios Padre, tiene un libro sellado con 7 sellos y un ángel pregona: ¿quién es digno de desatar, de tomar el libro y desatar sus sellos? Y dice la Biblia que no había nadie digno de tomar el libro y desatar sus sellos. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra había alguien digno. Juan, el apóstol, se pone a llorar. Y en medio de su llanto, un anciano le dice: no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para tomar el libro y desatar sus sellos. Y luego Juan dice que vio en pie un cordero como sacrificado, que vino y tomó el libro de la mano del que tenía el libro. Y cuando lo hubo tomado, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron y le adoraron y le cantaron un cántico nuevo. Digno eres, Señor, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, fuiste sacrificado, y de todos los pueblos, tribus, lenguas, nos has hecho un pueblo para Dios, de reyes y de sacerdotes. También dice Juan que había una gran multitud de ángeles, de ancianos, de seres vivientes, que eran millares de millares, y que lo que hacían era alabar a Dios con estas palabras: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto lo que nos hace ver es que todo está dirigido a Jesús, debido a la labor que Él hizo. El Señor Jesús, con su sacrificio, solo con su sacrificio, y solo Él podía tomar el libro de la mano derecha de Dios Padre y desatar sus sellos. Con su sacrificio pagó el rescate por nuestros pecados ante Dios y nos ha hecho su pueblo. Por su sacrificio, Él es alabado, Él es exaltado por los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Por su sacrificio es alabado también por millares y millares de ángeles. Y por su sacrificio es alabado por todo lo que hay en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra. Lo que quiere decir que todos le alaban. Toda la creación, toda su creación le alaba, le glorifica, le exalta por lo que Él vino a hacer aquí a la tierra. Porque vino a dar su vida en rescate de la humanidad. Y por eso Jesús es alabado, es exaltado, es glorificado. Y estas palabras de Juan en Apocalipsis capítulo 5 están muy en concordancia con lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 1:10, cuando dice que en Cristo Jesús serían reunidas todas las cosas, tanto las que hay en el cielo como las que hay en la tierra. Jesús reúne todas las cosas. Él es el centro. ¿Qué es lo que vemos en la Biblia?
Cristo, Cristo, Cristo. Él es el centro de todo. Todos dan testimonio de Él, todos hablan de Él. Y de todos los testimonios que se han dicho de Jesús, quiero quedarme con el testimonio del Padre. Cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Es a Jesús que tenemos que escuchar. Es a Él que tenemos que obedecer, prestar atención. ¿Cuáles son sus palabras? ¿Qué contienen sus palabras? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que de mí come, el que me come, no tendrá muerte jamás. No les dio Moisés el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan del cielo que he descendido para dar vida al hombre. Dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Él trae claridad a la vida del hombre. Dijo también, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entra será salvo. La única puerta de entrada al reino de Dios es a través de Jesús. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y este buen pastor ha dado su vida por las ovejas, por la salvación, por la reconciliación entre las ovejas y el Padre Celestial. Yo soy la resurrección y la vida. El que sigue a Jesús jamás tendrá muerte. No morirá. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para llegar a Dios es Jesús. Sus palabras están cargadas de producido para la humanidad, de beneficio para la humanidad. Lo que hacen es acercar al hombre a Dios. Por eso hay que oír a Jesús, hay que seguir sus enseñanzas, su predicación, todo lo que dijo es en beneficio del hombre. De manera que hay que atender, hay que prestar oído a las palabras de Jesús. Todos dan testimonio de Jesús, desde Dios Padre hasta toda su creación. ¿Te quedarás tú sin dar testimonio de Jesús? ¿Por qué no le aceptas a Él como Señor y Salvador? Rindes tu vida a Él y te conviertes también en uno de sus testigos. Testifica de Jesús, de su amor, de su poder, de su salvación a todos los hombres. Conviértete tú también en su testigo. Testifica acerca de Él. Porque Jesús vino a eso, a rescatarnos, a llevarnos para morar con Él por toda la eternidad. Él viene pronto y su reino no tendrá fin. Oremos. Padre soberano, Dios, te damos gracias por la vida de Jesucristo. Tu amor tan inmenso, Señor, lo podemos ver claramente cuando lo seleccionaste a Él para que a través de su sacrificio pagara el precio de nuestra salvación. Todo en la Biblia apunta a Él, se dirige a Él, y Él, solo Él, es digno de ser alabado, de ser exaltado, de ser glorificado por su labor, por su obra, por habernos rescatado. Padre, te pido que tú bendigas esta palabra, Señor, y que aquellos que aún no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador puedan entregar su vida a Él, puedan mirar que todo en la Biblia gira alrededor de Él y que le apunta a Él como nuestro Salvador, como nuestro sustituto, delante del cual debemos rendir nuestras vidas y reconocerle como Señor y Salvador para que podamos tener todos tus beneficios. Gracias, Dios, porque a través de Jesús tú restaurarás todas las cosas y nos llevarás y nos pondrás en el estado inicial cuando creaste al hombre. Gracias porque Jesús es la esperanza de todo ser humano. Muchas gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y también quiero invitarle, si este mensaje fue de bendición para su vida, compártalo
con sus amigos y suscríbase a nuestro canal. Dios le bendiga.